Compañeras, muy buenas noches. Tenemos hoy una invitada muy especial, la doctora Marta Lucía Ramírez, precandidata presidencial, recorriendo el país, ya ha llegado al departamento de Nariño. Y la pregunta es, doctora Marta Lucía, continúa tema político tan difícil como está el país, polarizado y con todas las situaciones que tiene encima. Pablo, uno no escoge cuando sirve, uno tiene que servir cuando hay la necesidad de que uno esté allí. Y creo que este es un momento en donde necesariamente tenemos que estar en la política, entre otras cosas porque se está haciendo la idea a la gente que es que la política es sucio. Y resulta que eso no es cierto, la política es el buen manejo del Estado y cuando se maneja bien el Estado se garantizan los derechos de los ciudadanos, cuando se maneja bien el Estado hay prosperidad, hay desarrollo económico, hay desarrollo del campo, hay oportunidades para todos. Lo malo es la gente que llega a la política a enriquecerse, lo malo es la gente que llega a la política a comerse el Estado para su clientela, para ellos. Y este es un momento en donde yo estoy acá porque tenemos que demostrar que aunque aparentemente la política es un barro, es un lago lleno de fango, sucio y barriada, también en la política hay lotos y tenemos que lograr que haya muchos lotos en la política que florezcan por sus ideas, por su compromiso de trabajo limpio por el país. Pablo, yo he sido ministra 2 veces. Nadie, absolutamente nadie en este país puede decir que me han dado un centavo, nadie puede decir que he comprado un voto, nadie puede decir que yo le di puestos a todos los amigos de los políticos, ni a la gente porque eran de una familia X o Y o Z. Siempre he buscado que en el manejo del Estado haya pulcritud, eficiencia, transparencia. Y eso es lo que quiero decir cuando digo, hay lotos en la política, hay muchos, y tenemos que lograr que haya cada vez más, y por eso me gusta tanto promover a la gente joven, por ejemplo, para enseñarles que las cosas se pueden hacer limpiamente y que de verdad el fin nunca justifica los medios. Doctora Marta Lucía, ¿qué le preocupa de Nariño? Me preocupa de Nariño tantas oportunidades desaprovechadas. En primer lugar, es que este es un departamento que es costa, que es obviamente andino, que es amazónico. Esto le da todas las oportunidades ahora que a todo el mundo le interesa tanto la protección del medio ambiente, pero también que sea sostenible el desarrollo, porque hay que desarrollar el país. Ahora que a todo el mundo le interesa tanto el tema de la biotecnología, por ejemplo. Ahora que a todo el mundo le interesa el Pacífico y este departamento es costa pacífica, uno dice, por Dios, tanta potencial tan desperdiciado. Me preocupa muchísimo de Nariño, Pasto, Pablo, el aumento del narcotráfico. El aumento del narcotráfico es inaceptable y esto lo que demuestra es una gran tolerancia del gobierno nacional, pero también mucha negligencia en el gobierno local, porque es que el pretexto de que haya que parar la fumigación y evidentemente si hay problemas de salud pues no se puede fumigar, pero resulta que por el tema de la fumigación dejaron de hacer erradicación manual, dejaron de hacer sustitución y vemos otra vez el departamento lleno de coca y resulta que lo que más me preocupa, Pablo, es que de la mano del narcotráfico siempre viene la violencia armada, siempre viene la corrupción, siempre, siempre, Pablo. Y en tercer lugar, de la mano del narcotráfico viene la estrategia del microtráfico de enviciar, de volver drogadictos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ese es el peor crimen que se puede cometer con un país, acabarle la cabecita de los niños y de los jóvenes que van a liderar este país en el futuro. Me preocupa de Nariño todavía tanta marginalidad, tanta pobreza, tantas mujeres en Nariño realmente tan al margen de las oportunidades. Yo sí de verdad veo tantas mujeres acá inteligentes, tantos jóvenes. Acabamos de ver, por ejemplo, ahora en la plaza, un montón de niñas, allí ellas con sus carteles diciendo queremos educación. Le pedimos a los maestros, a los educadores que hablen con nosotros los estudiantes, que hagamos un pacto entre los maestros y los estudiantes para poder volver a las escuelas, que ellos solucionen su problema con el gobierno, pero que a nosotros los estudiantes no nos estén afectando más. Y Pablo, eran cerca de 14 o 15 niñas. Eso nos muestra un liderazgo de la mujer nariñense muy grande y lo que tenemos es que darle más herramientas, educarlas más, darle más acceso al trabajo.
Doctora Marta Lucía, usted toca un tema que es clave para el departamento de Nariño, es el tema del narcotráfico. Primer departamento de Colombia, primer departamento del mundo, productor de hoja de coca, es una situación supremamente difícil, pero también todo lo que genera el narcotráfico alrededor de la violencia, violencia en contra de los menores, violencia en contra de la mujer, los campesinos desplazados, todas las situaciones anómalas que se presentan acá, cómo luchar contra el narcotráfico de manera radical. Lo más importante, Pablo, es no darle espacio a que florezcan las matas de coca. Pero fíjese, por ejemplo, yo siempre he creído que una de las fallas grandes que tiene el acuerdo con las FARC es que de alguna manera legaliza, legitima el que se siga cultivando coca por 2 años más. Entonces resulta que uno dice, esto es un contrasentido, es que las cosas van en contravía. Y la manera de lograr uno que no haya más matas de coca es haciendo un programa intensivo, a fondo, de apoyar realmente a los agricultores, al campesino nariñense. Por ejemplo, mire lo que se logró hacer con el tema de los cafés especiales. Hoy vemos que hay un potencial enorme en el cacao, pues volver también al departamento de Nariño el productor de los cacaos más atractivos en el mundo entero. Es que todas las empresas multinacionales que compran el cacao para la chocolatería belga, francesa, suiza, por Dios, tenemos que acreditar el cacao que se produzca en Nariño, que se produzca en general en el suroccidente colombiano, porque yo creo que también Cauca, también Putumayo podría ser un gran productor de Nariño. Y aquí también hay otros productos que realmente tienen un gran potencial, la agricultura para los alimentos de los colombianos, las frutas, por supuesto que en granos, en cereales tenemos mucho que producir, pero esto lo que necesita es un gobierno de verdad comprometido por el campo, no de mentiras. Este es un gobierno que lleva 7 años y solamente en el 7º año vemos que hay un medio repunte en la agricultura y ya entonces están de plácemes todos y uno dice en 7 años, ¿qué inversiones hubo para el desarrollo agrícola de Colombia, en distritos de riego, en centrales de acopio, en ayudar a la comercialización? Nada, porque todo con el pretexto de la paz es que hasta que no firmemos, hasta que no haya acuerdo con las FARC, nada de eso necesitaba el acuerdo, todo se hubiera podido hacer si hubiera realmente la convicción, la voluntad, el compromiso. La doctora Marta Lucía no aprueba mucho el tema de estos diálogos de paz con las FARC que ya van muy avanzados y lo que puede pasar con el ELN, o estamos teniendo una percepción diferente. Pablo, yo apruebo la paz de Colombia siempre y cuando sea una paz dentro de la institucionalidad, siempre y cuando sea una paz verdadera, porque es que firmar un acuerdo no es la paz, es que nos vendieron esa idea, que cuando se firmara con las FARC la economía colombiana iba a crecer como nunca, que cuando se firmara con las FARC la justicia colombiana iba a funcionar como nunca, y todo eso es una mentira. Vemos que se firmó con las FARC hace ya un año largo, el país está más polarizado que nunca, porque una cosa muy grave que nos pasó a los colombianos es que este gobierno, con el pretexto de la paz, nos dividió a todos, dividió las familias, este gobierno dividió hasta las iglesias. Pablo, yo soy católica, y a mí me decían el otro día unos sacerdotes, es que hasta la iglesia católica se dividió, las iglesias cristianas tan cercanas a nosotros se dividieron por el acuerdo con las FARC, las familias, los partidos políticos. Mírele usted lo que hicieron con el Partido Conservador, llevarse a los congresistas por un lado y el resto del partido conmigo, las bases por otro lado, con el pretexto de la paz. Luego, la paz sí, pero no la paz doblegando la institucionalidad, no un acuerdo que nos dicen que es la paz, pero que en realidad no es la paz. Aquí lo que vemos es unas FARC envalentonadas, unas FARC que se siente de igual a igual hoy con el Estado colombiano, y eso no es así. Unas FARC que nos hablan dizque de las víctimas y no hay un solo compromiso de las FARC para con las víctimas en ese acuerdo. Entonces, Pablo, queremos paz, sí, pero no queremos de ninguna manera que el país sea el que termine llevando los platos rotos de unos grupos que se han dedicado al narcotráfico, que tienen la plata del narcotráfico, que no ponen un centavo para las víctimas, que tampoco nos han dicho hasta ahora que van a devolver la plata del narcotráfico y que por el contrario estamos corriendo el riesgo de que con esa plata del narcotráfico, con la plata de las extorsiones, con la plata de la minería ilegal, salgan dizque a hacer campaña política. ¿Usted sabe cuántos votos pueden comprar con esa plata? Montones. ¿Usted sabe cuántos votos se movieron en la reelección a punta de Odebrecht y la corrupción y lo que usted quiera, pero que salieron a comprar votos? Montones. Entonces al país no le podemos hacer ese daño, y que ahora entonces, con el pretexto de las FARC, salgan a comprar votos igual que el resto. Eso no lo podemos permitir los colombianos. Una pequeñita, y para finalizar, doctora Marta Lucía, ¿qué pasó con sus compañeros de partido, incluidos los congresistas, que
estuvieron por el otro lado cuando usted fue candidata presidencial y le fue muy bien. ¿Qué pasó con ellos y no hubo ningún castigo por parte del Partido Conservador? Yo realmente hubiera querido iniciar una acción de doble militancia ante el Consejo de Estado. No tanto por mí, porque al final del día, pues nosotros ya perdimos la elección, sino por sentar un precedente, porque me parece que un partido como el conservatismo, que tiene una ideología clara, que ha sido siempre el Partido Conservador es el que siempre defendió al campesino, siempre ha sido el partido que ha exigido que haya justicia, que haya seguridad, es el partido de la libertad y el orden, como dice nuestro escudo. Es un partido que siempre ha hablado de la dignidad de la persona humana, de la familia, de los valores, y este partido es demasiado valioso, es muy superior a cualquiera de sus integrantes, incluyéndome a mí misma. ¿Cómo es posible que van y entregan un partido por un plato de lentejas? ¿Cómo es posible que entonces dizque por unos cargos burocráticos y por unas cosas van y entregan la posibilidad que tuvimos de llegar a la presidencia? E insisto, esto no es por mí, esto era por el país. Lamentablemente, le confieso también con franqueza, yo no tenía los recursos económicos para ponerme a llevar de mi cuenta un montón de demandas ante el Consejo de Estado para poder obviamente ponerle todas las sanciones del caso a todos los miembros de la bancada de parlamentarios que se fueron a la reelección, y pues sabemos que fueron casi todos, muy poquitos nos acompañaron, de tal manera que resolví dejar eso así, desistí de eso, pero yo creo que el país tiene claro quiénes fueron y sobre todo yo creo que sus electores tienen claro que eso le salió muy costoso al país. Hoy estamos viendo el gobierno que tiene la popularidad más bajita de la historia. ¿Sabe por qué, Pablo? Porque nos van a entregar un país descuadernado en el 2018, un país descuadernado totalmente, una economía que está en una situación crítica, muy grave, y nos dicen que es que un buen manejo económico. Un país que la justicia está por el suelo, los niveles de impunidad más espantosos. Un país donde la corrupción es rampante, porque desde la cabeza misma del Estado vemos cómo pasa lo de Odebrecht, financian la campaña presidencial de manera ilegítima, ilegal, y no pasa nada. Entonces, un país descuadernado, yo sí creo que los electores en el 2018 van a saber también que hay que cobrar muchas cuentas, seguramente las van a cobrar. Bueno, muy bien. Ella es la doctora Marta Lucía Ramírez, que hace su visita por el departamento de Nariño, hace un recorrido especial y por supuesto estaremos teniendo en cuenta todos sus pensamientos y todos sus conceptos alrededor de la política nacional. Nuestra invitada del día hoy en CNC Noticias.